Conectas Podcast. El 5 de abril, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa ordenó a la policía entrar a la fuerza de la Embajada de México en Quito para capturar al ex vicepresidente Jorge Glass, quien permanecía asilado en ese recinto. El violento asalto a un territorio soberano de otro país rompe con dos pilares del derecho internacional justo cuando las relaciones entre los países de la región son cada vez menos diplomáticas y más pendencieras. Esta semana en Tenemos que Hablar, el asalto a la embajada, una herida abierta para América Latina. Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que Hablar, El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. So the obvious question is, Mr. President, do you have any regrets? Zero. Why? Because I think we're on the right side of history. And also, they also condemned the fact that some governments use their embassies as, when with the facade of a political refugee, but it's actually for impunity. It's actually to save the criminals from their sentence. En su excelente inglés, el presidente Noboa respondía así al canal australiano SBS que no se arrepentía del asalto a la Embajada de México en Quito porque Ecuador estaba del lado correcto de la historia y porque, según él, algunas embajadas utilizaban la figura del asilo para proteger a criminales. En medio de la condena internacional, el asalto a la embajada puso más tensión en las relaciones cada vez más polarizadas que existen entre los países de la región. Y lo peor, los pedidos por un escenario de conciliación entre las partes brillaron por su ausencia. Para hablar sobre esto estamos hoy con Sugelis Tejero, editora de Conectas. Hola Sugelis, ¿qué impacto puede tener y está teniendo en términos regionales lo ocurrido en la Embajada de México en Ecuador? Hola Mauricio. Bueno, el impacto más inmediato es lo que ya hemos visto, la ruptura de las relaciones entre ambos países y la denuncia que introdujo el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ante la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas, que es un proceso judicial que podría demorar años en terminar en una sentencia. Pero a un nivel más amplio, hay expertos que creen que el asalto a la embajada mexicana, al violar principios muy básicos del derecho internacional, rompe las reglas más básicas de convivencia entre nuestros países. Claro, el principio de extraterritorialidad de las sedes diplomáticas, que consideran las embajadas como territorio del país representado, y también el asilo diplomático, que es una concepción muy latinoamericana del derecho al refugio. Sí, Mauricio, fíjate que hay dos tipos de asilo. Hay uno territorial, que es cuando un Estado protege en su territorio a un extranjero perseguido o amenazado en su país de origen por razones políticas, religiosas, raciales, sexuales o de otro tipo. Y también existe el asilo diplomático, que es un refugio concedido por las embajadas en el extranjero a personas que sufren específicamente persecución política o ideológica. Este tiene un sello 100% latinoamericano, tan así que es una figura ampliamente reconocida en toda la región. Ni Estados Unidos o Europa, por ejemplo, lo reconocen. O sea, nadie puede llegar a una embajada de Reino Unido a pedir asilo diplomático. Pero Reino Unido sí respeta que una embajada latinoamericana en su territorio otorgue este tipo de asilo, como pasó con el fundador de Wikileaks, Julian Assange. Él estuvo asilado durante 7 años, irónicamente, en la Embajada de Ecuador en Londres. Y eso lo hizo sin que el gobierno británico interfiriera más que por la vía judicial. Pero volviendo a tu pregunta sobre cómo esto afecta a América Latina, vamos a escuchar lo que opina Rodrigo Uprimni, profesor de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Que infortunadamente estamos en una situación en la cual entre los propios estados latinoamericanos estamos cayendo en una polarización y enfrentamientos por razones de distinto tipo, ideológicas, también geopolíticas, que yo creo que son inconvenientes porque eso vuelve aún más irrelevante a Latinoamérica en el debate global. La única forma de que Latinoamérica sea relevante en el debate global es teniendo una voz unificada. Bueno, la verdad es que México y Ecuador tienen una visión completamente opuesta del asunto. Mientras Noboa dice que para nada está arrepentido del asalto a la embajada, Andrés Manuel López Obrador está muy seguro de que fue una violación al derecho internacional. Y ambos tienen sus razones, porque es un tema que tiene sus sutilezas.
Los expertos con los que hablé coinciden en que no hay dudas de que entrar a la embajada por la fuerza incumplió el principio de inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Pero en cuanto al asilo, ahí hay un par de cuestiones que sí podrían ser contradictorias. Escucha esto. La Convención del Asilo Diplomático dice que esta figura aplica para perseguidos políticos o ideológicos y no para proteger a delincuentes comunes. Así que por ese lado, Jorge Glass en teoría no debía ser beneficiado por México con un asilo porque él fue sentenciado a 8 años de prisión por el caso Odebrecht. Y de hecho estaba en libertad condicional porque aún no había terminado de cumplir su condena y se le había dictado prisión preventiva por otro caso judicial que apenas empieza en Ecuador. Esteban Nichols, director de estudios latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador, me contó que para los ecuatorianos, Jorge Glass es la figura más representativa de la corrupción. Hay que también recordar que Jorge Glass es la figura que los ecuatorianos reconocen como la encarnación de la corrupción bajo el gobierno de Correa, que fue nefasta y fue brutal. Podría dar muchos ejemplos, pero el ejemplo más importante es que él construyó una de las más grandes hidroeléctricas del país, la cual nunca ha funcionado en su capacidad total y ahora estamos importando energía de Colombia y hace no mucho empezaron a haber apagones, o sea, cortes de luz en Ecuador. Mirado desde ese punto de vista, parece claro que Glass, a pesar de ser una figura política, no era precisamente el candidato ideal a un asilo diplomático. Pero México también tiene un punto de vista válido, ¿o no, Subelis? Así es, la Convención del Asilo Diplomático también señala que el único Estado con la potestad de calificar si hay o no persecución política es el asilante, que en este caso es México. Algo que además es absolutamente lógico porque ningún país va a decir que está acosando judicialmente a alguien por razones políticas. Sin duda, pero eso no justifica que policías ecuatorianos hayan entrado por la fuerza a la embajada mexicana para llevarse a Glass. Para nada. Fíjate que una de las cosas que destacó Nichols, el experto ecuatoriano, es la grave situación interna que enfrenta Ecuador con la violencia que están generando grupos de crimen organizado y cómo parece, en ese contexto, que Noboa está activando o creando una personalidad de mano dura, de caudillo, con la que pueda obtener réditos políticos. Y el asalto a la embajada podría ser parte de esa estrategia. Es una persona perseguida, como lo podemos constatar el día de hoy. ¿Han dado aviso ya a las autoridades en México? No me han dejado hacer nada. Estoy totalmente indefenso frente a este grupo. No puede ser. Esto no ha sucedido en los peores casos. Así de angustiado sonaba el encargado de la Embajada de México en Ecuador, Roberto Canseco, ante el asalto a la sede. Pero, Sugelis, en la región hay antecedentes de este hecho. Lo que pasa es que son muy pocos. Es que se cuentan con una mano y todavía sobran dedos. Tuve que buscar mucho para encontrar otros casos similares, porque la verdad es que ejemplos de asilos diplomáticos en la región hay muchísimos, pero de ingresos forzados a las embajadas, pues ya no tantos. Encontré 2 casos. Uno que ocurrió en 1976, cuando la dirigente anarquista uruguaya Elena Quinteros, ya estando detenida, pidió a las autoridades que la llevaran a la Embajada de Venezuela en Montevideo porque supuestamente iba a entregar a un contacto. Pero lo que hizo fue entrar corriendo a la sede diplomática y pedir el asilo a gritos. A los policías y militares que la custodiaban poco les importó lo de la inviolabilidad de las embajadas y entraron para llevársela a la fuerza. De hecho, Quinteros es una de las desaparecidas de la dictadura uruguaya. Y el otro caso, muchísimo más reciente, fue cuando el régimen de Daniel Ortega embargó la sede de la Organización de Estados Americanos en Managua en 2022, a la que renombró como la Casa de la Soberanía. Pero fíjate que esos casos, que también son injustificables, ocurrieron en países con dictaduras o con gobiernos autoritarios. Pero ese no es el caso de Ecuador, porque Noboa es un presidente elegido por el voto popular, pero sin embargo se atrevió a hacerlo. Sí, Mauricio, pero pareciera que el origen democrático de un gobernante ya no es un aval para que se respete la doctrina internacional. De hecho, con las 2 excepciones que te mencioné antes, ni siquiera las dictaduras y gobiernos autoritarios respetaron los convenios internacionales sobre inviolabilidad de las embajadas en decenas de casos de asilo diplomático y refugio. Por ejemplo, en los años 70, el expresidente argentino Héctor Cámpora estuvo refugiado en la Embajada de México en Argentina durante 5 años.
En los 80, un grupo de cubanos estrelló un autobús contra la sede diplomática de Perú en La Habana para pedir asilo. Y ya en este siglo, el empresario venezolano Pedro Carmona, que había escapado de su prisión preventiva por su implicación en el golpe de Estado del año 2002, se refugió en la Embajada de Colombia en Caracas. Y al ser el derecho al asilo diplomático una protección que ha sido mayormente respetada, al igual que el principio de inviolabilidad de las sedes diplomáticas, es que hay una preocupación no solo por las relaciones entre Ecuador y México, sino también por el impacto que esto pueda tener a nivel latinoamericano. De esto conversé con Elizabeth Salmón, es profesora de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Creo que en el corto plazo las consecuencias son también un deterioro de las relaciones a 3 niveles, diría yo. Uno, a nivel multilateral, ya la Organización de Estados Americanos ha hecho el llamamiento al Consejo Permanente a retomar el diálogo y esto resquebraja, perturba el trabajo a nivel multilateral que es tan importante para países como los nuestros. A nivel bilateral también hay consecuencias directas por cuanto Ecuador y México son estados partes de una serie de tratados internacionales y el cumplimiento de esos tratados se ve facilitado por la existencia de relaciones diplomáticas fluidas, amistosas, racionales. Y finalmente hay un tercer impacto, que es el impacto en los ciudadanos, en las ciudadanas de Ecuador, en México y de mexicanos en Ecuador. Es decir, también su nivel de seguridad jurídica se resquebraja porque no tienen una protección diplomática en su país, en el país donde están residiendo. Y de ese modo los ciudadanos terminan pagando los platos rotos de situaciones que al final les afectan en su día a día. Esta sin duda es una situación muy preocupante que además coincide con estos tiempos en los que la política exterior parece influida más por las ideologías de los gobiernos que por proyectos comunes para que América Latina pueda avanzar y proyectarse al mundo. Gracias, Sugelis, por estar con nosotros. A ti, Mauricio. Hasta la próxima. Y a quienes nos siguieron, los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.